Solamente nos quedan 2 jornadas para que acabe la temporada 2018-2019 del fútbol italiano y vamos a repasar lo que ha pasado en esta jornada 36 del Calcio. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como sabéis, es lunes, tenemos que repasar todo lo que ha ocurrido en el fútbol italiano. Tenemos 2 partidos pendientes, la Lega se empeña en ponernos partidos los lunes por la noche para que no entren en nuestro vídeo de repaso, y hoy tenemos un Bologna-Parma, clave para el descenso, y un Inter de Milán-Chievo, clave para la Champions. De los dos hablaremos posteriormente esta noche en la pestaña de comunidad, así que estad pendiente a nuestro canal porque ahí hablaremos. Y empezamos, vamos a cambiar porque hay que hablar de Serie B antes de empezar con todo este repaso. Han pasado cosas muy importantes. Por un lado, la Unión Sportiva Lecce es nuevo equipo de Serie A, lo confirmó el sábado ganando su partido, y mañana martes tendréis vídeo en el canal como el que sacamos del Brescia, que os dejamos aquí arriba, repasando la historia, los jugadores clave, etcétera, etcétera, del nuevo equipo de la máxima competición del fútbol italiano. Por otro, escándalo confirmado, el Palermo desciende de forma directa por una sanción del tribunal italiano a la tercera categoría del fútbol italiano. Habían conseguido meterse en el playoff, habían estado peleando hasta final de temporada por meterse en el ascenso directo a Serie A, al final lo consiguió Brescia y Lecce y no el Palermo, pero por un tema de unas cuentas ilegítimas, un delito administrativo, se van a la Serie C. Habrá que ver qué ocurre, tiene ahora 48 horas para recurrir el histórico equipo de Sicilia y en 10 días sabremos qué pasa y cómo queda todo. Hasta entonces se paralizan los playoffs, así que bueno, ya hablaremos de ello porque queda mucho. Vamos a repasar ya la jornada 36 de la Serie. Y a falta de 2 jornadas todo empieza a apretarse. Empezamos por el hombre gol, empezamos por Andrea Belotti, partido fantástico de Il Gallo en la victoria del Torino por 3-2 contra el Sassuolo. Era el partido que abría la jornada de domingo y la verdad es que fue fantástico. Yo creo que no dejó a nadie aburrido, desde luego. El Sassuolo, que no se jugaba nada, plantó cara en el Estadio Olímpico de Turín y fue un partido bastante interesante. Empezó ganando el Sassuolo, acabó remontando en apenas 2 minutos el partido el Torino, doblete de Andrea Belotti, el segundo, un gol fantástico de chilena de Il Gallo, que te había fallado una anteriormente. En total ya suma 15 goles esta temporada, solamente contando Serie A, 17 si contamos también Copa Italia, y son números muy buenos para un delantero que parece que se había estancado, pero que vuelve a ser clave en que el equipo de Walter Macciarri recupere sensaciones y sobre todo el camino hacia competiciones europeas. Todavía no tiene nada asegurado, vamos a hablar de ello después. Al final del vídeo comentaremos cómo está la pelea por Europa y la pelea por el descenso, pero quedaos siempre con el nombre de Andrea Belotti. Y había que hablar del Milan, había que hablar de Suso, del futbolista español, que había tenido una primera parte de temporada muy buena, que en 2018, a partir de septiembre, había sido de lo mejor del equipo de Gattuso, pero que en 2019, sobre todo después de una lesión, esto ya lo habíamos comentado en vídeos anteriores, había bajado mucho el nivel. Ahora, en los 2 últimos encuentros, hemos vuelto a ver a un Suso bastante aceptable. Ya marcó contra el Bologna hace apenas una semana y ante la Fiorentina en la importantísima victoria por 0-1 del equipo de Gattuso dio la asistencia de gol para Hakan Çalhanoğlu. La verdad es que es muy importante que Gattuso recupere al mejor Suso, sobre todo porque ahora en estos últimos partidos no puede contar con Lucas Paquetá, que es el otro jugador más creativo que tiene la plantilla del Milan en esa zona del centro del campo, y es importante que no estando el brasileño, Suso sí recupere su mejor nivel. Así que le hemos elegido a él en la faceta de el líder, porque hizo un grandísimo partido contra la Fiorentina y sobre todo porque poco a poco vuelve a ser ese jugador importante que marcó al Milan de Gattuso. En la siguiente categoría, que es la de elegir al mejor portero, el Muro, hemos optado por Antonio Mirante. Ya lo habíamos elegido meses anteriores, yo creo que fueron un par de semanas anteriormente, y es que está impresionando el veterano portero de la Roma. El encuentro ante la Juventus, del que hablaremos posteriormente en la elección del partido, porque fue un partido que dejó bastantes matices y que sobre todo era muy importante de cara a la competición europea, a la Champions League. La Juventus no se jugaba nada, pero la Roma sí, y en la victoria de la Roma fue
decisivo Stefan El Shaarawy, decisivo Florenzi, decisivo Edin Dzeko, pero sobre todo Antonio Mirante. Sin el meta italiano, seguramente nos hubiéramos ido con un 0-2 al descanso, porque hizo paradas realmente buenas, sobre todo a Paulo Dybala, al que amargó el día. Hablaremos después de este partido. Y en la última de nuestras categorías individuales, lo reconoceréis, le hemos hablado de Timothy Castagne. Hace apenas unos días lo metimos en el 11 revelación de la temporada, el lateral belga de la Atalanta, que teóricamente juega por la derecha, pero que también lo hemos visto jugar mucho por la izquierda, volvió a marcar. Esta vez anotó en la victoria del Atalanta contra el Genoa, 2-1, mantiene al Atalanta en posiciones de Champions. Ahora mismo, a falta de lo que haga el Inter de Milán, están incluso por delante del equipo Nerazzurro, del equipo de Luciano Spalletti, y la verdad es que el rendimiento de Castagne en su segunda temporada en Italia no puede ser mejor. Suma 5 goles y 5 asistencias. Recordemos, es carrilero, no es delantero. Así que números realmente buenos para el belga, que ya suena para equipos como la Roma, y que sobre todo, os tiro ahí la idea, a mí me gusta mucho como carrilero izquierdo de la selección belga de Roberto Martínez. No tienen un jugador de garantías ahí, ha jugado Yannick Carrasco, ha jugado Nacer Chadli, pero no hay un carrilero izquierdo que se haya asentado, así que no sería mala idea Timothy Castagne para esa selección belga. Algún día os contaré por qué me tira tanto el fútbol belga, algún día hablaremos de ello. Y como habíamos prometido en el partido, tenemos que hablar de ese Roma 2, Juventus 0. Es el tercer partido de la temporada en Serie A que pierde la Vecchia Signora, que estrenaba camiseta, la vamos a ver en una foto. A mí personalmente no me gusta, porque además de que se pierden las históricas franjas blancas y negras de la Juventus, que han estado presentes en toda la historia del equipo de Turín, y esta vez desaparecen. Es cierto que hay un lado negro y un lado blanco, pero no son las históricas franjas, y aparece la franjita rosa en el medio, que sí es icónico de la Juventus. Hay otros años en los que hemos visto el rosa vinculado a la Juventus, pero a mí no me termina de convencer. Es cierto que hay teorías de que se asemeja mucho al nuevo cambio de diseño de la Juventus, el nuevo estadio, el nuevo logo, etcétera, etcétera, pero a mí sinceramente no me convence. Dejadnos en comentarios qué os parece esta nueva equipación de la Juventus, la equipación local para la temporada 2019-2020, pero en cuanto al partido, ya lo habíamos comentado anteriormente, habíamos hablado de Antonio Mirante, de que había jugado realmente bien el partido, y eso fue lo que marcó la primera parte. Una Roma que necesitaba ganar para meterse en los puestos de Champions, no entrar dentro, pero seguir con opciones por parte del equipo de Claudio Ranieri, y que sin embargo en el primer tiempo no propuso nada. Las ocasiones fueron para la Juventus, tuvo una Cuadrado muy clara, paradón de Mirante, tuvo dos ocasiones Paulo Dybala muy claras, paradones también de Antonio Mirante, un Dybala por cierto que fue titular, a mí me gustó al menos la primera parte que hizo, y aún así la Roma consiguió sobrevivir, y en la segunda parte aprovechó sus oportunidades y puso el 2-0 en el marcador. Primero anotó Florenzi y después anotó Edin Dzeko ya en los últimos instantes del partido. Una victoria clave para la Roma, había un ambiente raro en el estadio, la afición, había muy buena entrada en el Olímpico, por otra parte, mostraba su descontento con un proyecto que parece que va a la deriva, además una situación económica en la Roma que no está del todo bien, así que situación complicada que consiguieron resolver o al menos aplazar hasta dentro de una semana que haya otro partido. Pero de momento la Roma se mantiene, así que vamos a repasar cómo queda la pelea por Europa y por el descenso. Y empezamos hablando de la pelea por Europa. Ya sabemos que Juventus y Napoli tienen asegurada su posición de Champions, pero vamos a ver cómo queda el resto. Por un lado, 2 puestos más para Champions, y por otro lado, 2 puestos más para Europa League, que podría ser un tercero si el campeón de la Copa Italia, que se juega este mismo miércoles, es la Atalanta. Así, el séptimo clasificado pasaría a ir a esa plaza de Europa League. Como sabemos, la Atalanta ahora mismo está en una posición privilegiada. Es cierto que juega contra la Juventus el próximo fin de semana en Turín, pero una Juventus que no se juega nada. Ya lo vimos contra la Roma, un partido bastante gris del equipo de Massimiliano Allegri, que aún así es cierto tuvo las mejores ocasiones del partido. Aún así la Atalanta lo tiene bastante bien. El Inter en el fondo, si no hace el tonto, que hablando del Inter lo podría hacer perfectamente, pero tiene un calendario bastante viable. Es cierto que juega contra el Chievo en casa este fin de semana, es un equipo que ya está descendido, este fin de semana, hoy mismo juega contra el Chievo. Seguramente si alguno de vosotros está viendo el vídeo un poco tarde,
igual ya ha ganado o igual ya ha perdido, pero este partido pasa por ser clave para que el Inter se meta en Champions. Por detrás, Milan, Roma, Torino y Lazio. Con opciones reales, Milan y Roma, yo creo Torino opciones de Champions prácticamente no tiene, pero Milan y Roma dependerán de lo que hagan sus rivales y tendrán que ganar sus partidos. El Milan, por ejemplo, este fin de semana tiene un partido bastante viable contra un Frosinone que ya está descendido y además el encuentro se juega en el estadio de San Siro. Y por último, en la pelea por el descenso tenemos bastantes equipos implicados, sobre todo porque se han metido en un lío que yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Si hablábamos hace un par de meses de que estaban en una zona de nadie, de que estaban prácticamente salvados, pues equipos como el Parma o como el Genoa se han metido en un lío increíble. Es cierto que el Bologna-Parma de este mismo lunes será clave para ver qué pasa, el que gane de los dos o el que haya ganado, según a qué hora estéis viendo este vídeo, pues se habrá alejado de forma casi definitiva del descenso, pero hay muchos equipos implicados. El Empoli ha ganado sus 2 últimos partidos, suma una racha bastante buena y la verdad es que tiene opciones serias de salir. Es cierto que el último encuentro del Empoli lo juega en el campo, lo juega en el campo del Inter de Milán. Además, este fin de semana el Empoli recibe al Torino, es decir, no tiene un calendario nada fácil el conjunto de la Toscana, puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, está relativamente cerca de Genoa, de Udinese, que también ganó este fin de semana, de Boloña y de Parma. Muchos equipos implicados y solamente uno puede acompañar tanto a Chievo Verona como al Frosinone. Y hasta aquí nuestro vídeo de repaso de la jornada 36, también con alguna que otra pincelada de lo que ha pasado en la Serie B, de lo que está pasando. Ya sabéis que además de seguirnos con la más actualidad posible en nuestra pestaña de comunidad, también os podéis seguir en redes sociales. Yo recomiendo especialmente nuestra cuenta de Twitter, que os va a salir aquí ahora mismo, porque ahí comentamos absolutamente todo lo que pasa en el fútbol italiano. Sin más, ya sabéis, tenéis que comentarnos aquí debajo qué es lo que más os ha gustado de esta jornada 36, qué creéis que va a pasar, quién se va a meter en Champions, quién se va a meter en Europa League, quién va a descender, si os gusta o no la camiseta de la Juventus, pero sobre todo, lo más importante, suscribíos al canal, darle like y difundid Soy Calcio.